Muy buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Qué bueno volver a reunirnos una vez más. Siempre tratamos de ver cómo, si no es una cosa es otra, pero aquí estamos con el favor de Dios. Espero que todos estén bien, gozando de salud, de buena salud y disfrutando de este día hermoso que Dios nos ha dado el día de hoy. Saque su Biblia, entonces vamos a dar comienzo, vamos a dar inicio a nuestro servicio el día de hoy. Vamos a estar hablando entonces acerca de lo que hablamos la semana pasada, explorando las excelencias de Dios, explorando las excelencias de nuestro Dios. Queremos aprender algo de lo que nos enseña Moisés en su relación con Dios, en este encuentro que él tuvo con el Señor. Y vamos entonces a comenzar de un solo, de una buena vez. Recordemos entonces, la semana pasada pudimos hablar acerca de 5 cosas que aprendimos, ¿verdad? Acerca de la relación que Moisés llevó con nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor Dios en el Antiguo Testamento. Dijimos que la primera era que vivir cerca de Dios es peligroso para aquellos que están en pecado y no son rectos. Si usted recuerda, cuando el Señor se manifestó a Moisés, le dijo que pusiera cierto parámetro, porque si no, iban a morir, y en realidad quien atravesaba ese parámetro moría. El día de hoy debemos recordar esto, porque hemos olvidado de que es peligroso acercarnos a Dios en su santidad. Es menester que nosotros también recordemos estas cosas, que cuando estamos en pecado y no estamos viviendo una vida recta delante de Él, puede ser algo peligroso nosotros acercarnos a nuestro Señor. Número 2, dijimos también que Dios desea convivir con los hombres y Él provee los medios para hacerlo. Es Dios quien provee los medios, el cómo poder nosotros convivir con Él. Es Él y no nosotros. Dijimos también que el haber conocido a Dios fue el incentivo para Moisés de poder desear conocerle aún más íntimamente. El haberlo conocido fue el incentivo para Moisés para querer saber más, conocer más del Señor. Tenemos que entender también que la cuarta cosa de la que hablamos era que si no conocemos a Dios íntimamente, estaremos alejados de Él y finalmente llegaremos a la idolatría, creando un Dios a nuestro gusto. Si no adoramos a Dios, vamos a adorar otra cosa. Vamos incluso a ingeniarnos o a crear un Dios de acuerdo a nuestro gusto. Por lo tanto, debemos recordar esta cuestión. Necesitamos entrar en una relación íntima con el Señor para poder entender lo que Él espera de nosotros y cómo Él quiere que nosotros le adoremos. La quinta cosa de la que hablamos era que Moisés deseaba conocer a Dios en una forma más completa para servirle mejor, conocerle mejor para servirle mejor. Y creo que también necesitamos nosotros entender esto. Entre más conocemos a Dios, sus atributos, venimos a comprender entonces también la forma en cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. El día de hoy vamos a hablar entonces acerca de esta sexta enseñanza que encontramos en la vida de Moisés. Moisés deseaba conocer mejor a Dios no solo por sí mismo, sino que también por los demás. Veamos qué es lo que estamos diciendo con esto. En el libro de Éxodo capítulo 3 versículo 12. Éxodo 3 versículo 12. Encontramos que la palabra nos dice: Dios contestó: yo estaré contigo, y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Me encanta.
Dios contestó y le dice: yo estaré contigo. Y esta es la señal para ti de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Dios está prometiendo a Moisés que él estaría con él. De igual forma, nosotros también gozamos el día de hoy de esa misma promesa. Dios ha prometido estar con nosotros. No es una cuestión de sentimiento. En el libro de Éxodo 33, 14 al 16, encontramos lo siguiente. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Me encanta, escuche. El Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Entonces Moisés dijo: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Versículo 16. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Me encanta. ¿Cómo se sabrá que si me miras con agrado a mí y a tu pueblo, podemos decir a mí y a tu iglesia, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia, mire qué excelente, pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Es la presencia misma de Dios la que nos separa de todos los pueblos, de todas las religiones del mundo. Es la presencia de Dios. Pero cuando hablamos de la presencia, necesitamos recordar que Dios es santo. Por lo tanto, nuestra forma de vivir, nuestra conducta debe ser tal que refleje la santidad de Dios. Necesitamos comprender estas cosas. Versículo, entonces, seguimos leyendo, Éxodo 34, 9. Entonces dijo: oh Señor, si de verdad cuento con tu favor, te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Intercede entonces Moisés por el pueblo, de que Dios los acompañe, que Dios vaya con él en el viaje. Quiero que recuerde, si Dios no está con nosotros, si Dios no va con nosotros, ¿a qué estamos siguiendo? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Si Él no va en el viaje con nosotros. Usted y yo, Moisés tenía este viaje para la tierra prometida. De igual forma, nosotros el día de hoy también estamos en este peregrinaje que vamos para nuestra tierra prometida. Interesante, pero que Él tiene que ir. Debemos rogarle al Señor que sea Él quien vaya con nosotros. Es cierto que el pueblo es terco. Debemos reconocer nuestra rebeldía, nuestra terquedad, de que a veces se nos olvida y nos desviamos un poco. Que dice, debemos pedir perdón, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Me encanta, me encanta. Dice entonces, la séptima cosa que podemos aprender entonces de Moisés es que conocer a Dios es saber cuáles son sus caminos, conocer su carácter. ¿Escuchó? Conocer a Dios es saber cuáles son sus caminos. A veces no sabemos, no distinguimos.
y creemos que estamos agradando a Dios con nuestra forma de vivir, con el camino que estamos siguiendo. Y lo único que esto revela, si va contrario a la palabra de Dios, es que no conocemos a Dios, o por lo menos no al Dios de la Biblia. Conocerle es saber cuáles son sus caminos, es conocer su carácter. Cuando decimos, yo quiero que lo entienda, nosotros debemos saber con exactitud qué es lo que le agrada y qué es lo que desagrada a Dios. Y de nuevo, Dios no puede ser burlado. A veces nos hacemos como que no sabemos, pero sí sabemos. Si le conocemos, sabemos cuál es el camino que Dios quiere que caminemos, cuál es el carácter que debemos desarrollar en nosotros. Éxodo 33:13 nos dice, si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos. Me encanta. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Mire, es excelente. Para nosotros poder comprender más a fondo y seguir gozando del favor, de la gracia, de la misericordia de Dios, tenemos que pedirle a Dios que nos permita conocerle en una intimidad, en una profundidad. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que desarrollar un hábito de lectura bíblica. Tenemos que adoptar el hábito de leer su palabra, de llevar un devocional. Pero de nuevo, no para obtener conocimiento, sino sabiduría para poder hacer lo que Él nos está pidiendo que hagamos. Número 8, la gracia de Dios es tanto la base como el objetivo de conocer a Dios. ¿Escuchó? La gracia de Dios es tanto la base como el objetivo de conocer a Dios. Muchos no hemos entendido la gracia, y al no entender la gracia, hacemos una desgracia de esa gracia inmerecida de parte de nuestro Señor Jesucristo. También debemos entender el carácter de Dios. El carácter de Dios es su gloria. Me encanta. El carácter de Dios es su gloria. Vaya conmigo a Éxodo 34, versículos 5 al 7, nos dice lo siguiente. Después el Señor descendió en una nube y se quedó allí con Moisés y proclamó su propio nombre. ¿Cuál es el propio nombre de nuestro Señor? Yahweh, Jehová, lo traducimos, es Yahweh, ese es el nombre propio de Dios. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando Yahweh, el Señor. Me encanta cómo lo pone esta traducción. ¿Por qué razón? Yahweh, Jehová, el nombre propio del Señor, también le decimos Señor. Cuando yo hablo de el Señor, me estoy refiriendo a Yahweh, me estoy refiriendo al nombre propio de nuestro Dios, el Dios de compasión y misericordia. Me encanta. El Dios de compasión y misericordia. Soy lento para enojarme. Escuche, soy lento para enojarme. Eso quiere decir que se puede enojar. Es lento para hacerlo, pero si seguimos presionando el botón de que se llama, o le decimos pecado, terquedad, necedad, vamos a enojarle. Que dice, y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Mire, qué excelente. ¿Lleno de qué? Lleno de amor inagotable
y fidelidad. No podemos separarlo. Es cierto, nos encanta hablar del amor de Dios, el amor de Dios inagotable, pero ¿y qué hay de la fidelidad? De igual forma, Él quiere también que nosotros aprendamos a amarle, pero también a serle fiel, fiel al Señor. Versículo 7 nos dice: yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero, aquí viene el famoso pero, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sobre sus nietos. Toda la familia se ve afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Mire qué tremendo, porque de repente, ¿verdad?, solo nos aprendemos la mitad del versículo. Oh, el Señor derrama amor inagotable a 1000 generaciones y perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Sigue leyendo, no te detengas. Pero Él no absuelve al culpable. El que peque tiene que pagar. La paga del pecado es muerte. Es tremendo. Sino que ¿qué es lo que hace? Extiende los pecados. ¿De quién? Del culpable. Del que no quiere arrepentirse. Del que se arrepiente pero vuelve a hacer la misma cosa. Del que sigue viviendo en pecado después de haber venido a conocer a Cristo Jesús. Sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada. Hasta los hijos, mire que esto es tremendo. Hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¡Wow! Yo no sé usted, pero yo quiero que esta bendición, que este amor inagotable alcance a 1000 generaciones. Quiero que el Señor perdone mi iniquidad, mi rebelión, que perdone mi pecado. Por lo tanto, debo buscarle todos los días, anhelar, desear, compartir tiempo con Él, conocerle más para servirle mejor. Para que esto sea algo que se extienda a mi tercera y mi cuarta generación. No una maldición, la bendición de Dios. Ahora, habiendo dicho esto, sabemos nosotros que existen 3 fuentes de revelación con respecto al carácter de Dios. Veamos. Sabemos que existen 3 fuentes de revelación. ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque de repente por ahí nos encanta, ¿verdad? Oh, una nueva revelación. Yo cuando oigo a alguien decirme una nueva revelación de parte de Dios, Dios me reveló, yo digo, yo mejor dónde está la puerta y empiezo a ver por dónde salir corriendo. ¿Por qué razón? Porque no es cierto. Lo que Dios quiso revelarnos ya nos lo ha revelado. Y aquí te voy a dar las 3 fuentes de revelación con respecto al carácter de Dios. Nos dice, esto es gratis, no le voy a cobrar por esto. Aquí le va. La primera fuente de revelación con respecto a al carácter de Dios nos dice, es la creación de Dios. Mire, mucha gente, muchos, incluso quizás nosotros nos hicimos en algún tiempo esa pregunta. Bueno, ¿y qué hay de las personas que nacieron antes de que Jesucristo viniera? Antes de que empezáramos esta época de la gracia de Dios. Bueno, ellos pudieron conocer el carácter a través de la creación de Dios. ¿De dónde cree que los antepasados empezaron a adorar que el sol y la luna? Porque sabían que había alguien
que había creado todas estas cosas. Como no lo conocían, entonces le atribuyeron el sol es la luna, son las estrellas. Pero era Dios manifestándose y revelando su carácter a través de la creación. Quiero que vaya conmigo al libro de Salmos 19 del 1 al 6. Salmos 19 del 1 al 6 nos dice lo siguiente: los cielos proclaman la gloria de Dios. ¿Escuchó? Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Óigame. Cuando vivíamos allá en Glendale y en la noche salíamos así a ver la luna, lo único que veíamos era smoke, humo nada más. Aquí en esta ciudad por lo menos podemos ver un poquito de estrellas, está más despejada la cosa. Pero ¿quién no mira al cielo y mira la inmensidad y puede darse cuenta, aunque no le conozca, que tuvo o tiene que haber un ser supremo quien creó todas esas cosas y quien las mantiene en órbita, las mantiene en un orden? Excelente. Versículo 2: día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. ¡Qué excelente! Miramos nosotros entonces a través de la creación de Dios. Nos habla de su carácter, el carácter de nuestro Señor Jesucristo. No hablan audiblemente, pero sí hablan. Sí nos dicen, noche tras noche nos dan a conocer el carácter de nuestro Dios. Versículo 3: hablan sin sonidos ni palabras, su voz jamás se oye. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Dios preparó un hogar para el sol en los cielos. Mire qué excelente. Aquellos que dicen, bueno, pero ¿qué pasará con aquellos? No te preocupes, Dios los va a juzgar, de una forma diferente, de acuerdo a lo que ellos conocieron. A veces estamos tan preocupados que no. Tú preocúpate de lo que tú conoces. Tú estás escuchando el mensaje del Evangelio. Preocúpate qué vas a hacer tú con esa revelación que estás recibiendo. Pero Dios nos ha manifestado su carácter a través de su creación. Versículo 5. Salmos 19 del 1 al 6 nos dice: y irrumpe, mira qué excelente, y irrumpe como un novio, radiante luego de su boda. Se alegra como un gran atleta, ansioso por correr la carrera. Hablando del sol, el sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. ¡Qué excelente! A veces, ¿verdad?, nos quejamos, ¡ay, que mucho calor! Necesitamos ese calorcito. Y lo excelente que nuestro Dios lo hizo de tal forma que a la distancia que está puesto el sol, no nos quemamos. Aunque, déjeme decirle, aquí en Arizona, en otros lugares, Las Vegas, pareciera como que ya casi nos vamos a quemar. Pero no sucede así. ¿Por qué? Porque hay un creador que lo creó y lo diseñó y lo estableció de tal forma, tan perfectamente, que nos calienta lo suficiente, pero no nos quema. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 1, versículos 18 al 20, hablando de la creación de Dios. Escuche esto. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Cuidado
Cuidado. Dios muestra su ira. Yo pensé que Dios solo era amor. Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Contra quiénes muestra su ira? Contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él la ha hecho evidente. ¡Wow! A través de la creación, Dios nos ha hecho evidente la verdad de Él. Versículo 20. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su creación, Él como creador. Su poder eterno mantiene todo en su lugar, en orden. ¿Qué dice? Su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tiene ninguna excusa para no conocer a Dios. ¡Wow! Esto me da a mí una tranquilidad increíble. Saber de que, porque a veces, ¿verdad?, pensamos nosotros, pero ¿cómo Dios? Si ellos no escucharon el Evangelio. Bueno, ellos van a ser juzgados de una forma de acuerdo a lo que ellos conocieron. Pero si yo estoy escuchando el mensaje de salvación, estoy escuchando el Evangelio, la predicación del Evangelio, tengo que poner atención, porque yo voy a ser juzgado de acuerdo a la revelación que Dios me está dando a mí. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. ¿Recuerda? Moisés miró la zarza arder. ¿Pero qué hizo? Se acercó, buscó, investigó, desarrolló una relación con Dios. Y cuando tuvo ese encuentro con Dios, deseó conocerle más. Me encanta. La segunda fuente de revelación con respecto al carácter de nuestro Dios, no solamente es la creación de Dios en el Antiguo Testamento, sino que también ahora el Hijo de Dios a través de Jesucristo. Juan 1, 14 al 18 nos dice lo siguiente: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Lo mismo de Dios, ¿se acuerda? Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. ¿Quién? Cristo Jesús. ¿Cómo que Cristo Jesús? La palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. ¡Wow! Tenemos que entender que es a través de Jesucristo la segunda forma en cómo Dios se nos revela su carácter. ¡Wow! Pero ¿cómo puedo saber el carácter? Pues lee la Escritura, y cuando leas los Evangelios y leas todo el Nuevo Testamento, te vas a dar cuenta de cómo fue que Jesús nos enseña cómo debemos vivir nuestra vida, cómo debemos nosotros adaptarnos, de permitirle al Espíritu Santo que desarrolle el carácter de Él en nosotros. Canta. Versículo 15 y 16. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Escuche, que existe mucho antes que yo. Jesús no fue creado por nadie. Él siempre ha existido. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Esa es la gracia de Dios. Es una bendición inmerecida. Cuando tú crees que tú te mereces algo, entonces deja de ser gracia y se convierte en una desgracia. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. ¡Wow!
Esto nos pone a nosotros en jaque. Porque de repente, ¿verdad? Creemos que, no, es que yo merezco esto. No, y lo que merecemos es un castigo tremendo. Lo que recibimos, si nos acercamos a Él, es su gracia, es su bendición inmerecida, su misericordia. Porque Él desea dárnosla, no porque nosotros la merezcamos. Versículos 17 y 18. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad. Miren, me encanta, recuerde siempre, no podemos separar el amor inagotable y la fidelidad. Si decimos que le amamos, seámosle fiel. Vivamos vidas fieles al Señor. ¿Qué dice? Pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único, me encanta, que es Dios, está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Me encanta. Vemos entonces cómo Dios se revela a sí mismo mostrándonos su carácter a través de la creación, como también a través de una mejor forma, a través de su Hijo Jesucristo. Hebreos 1, del 1 al 3 nos dice lo siguiente. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Me encanta. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados. ¿Por medio de quién? Por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días, ¿escuchó? En estos últimos días, ya son los últimos días, ahora nos ha hablado ¿por medio de quién? Por medio de su Hijo. Por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Y mediante el Hijo creó el universo. Versículo 3. El Hijo, Jesús, irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¡Wow! Y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, ¿escuchó? Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. ¡Qué excelente! ¡Qué excelente! ¿Queremos conocer a Dios? ¿Queremos conocer su carácter? Estudiemos al Hijo. Estudiemos al Hijo. Veamos la creación de Dios. Pero también la tercera fuente de revelación con respecto al carácter de nuestro Dios es la palabra de Dios, la Biblia. La palabra de Dios, la Biblia, es la tercera fuente de revelación con respecto al carácter de Dios. Si no te convence la creación y no quieres escuchar tampoco al Hijo, yo te recomiendo, lee la Biblia. Lee la Biblia. Han habido hombres que han negado la existencia de Dios y al leer la Biblia terminan convirtiéndose en creyentes. ¿Por qué razón? Porque es la tercera fuente de revelación de Dios.
del carácter de nuestro Señor. Salmos 19, 7 al 14 nos dice lo siguiente: las enseñanzas del Señor son perfectas. Me encanta. Las enseñanzas del Señor son perfectas. Reavivan el alma. Me encanta. Reavivan el alma. Los decretos del Señor son confiables. Hacen sabio al sencillo. Mire qué excelente. Los mandamientos del Señor son rectos. Para aquellos que dicen, ay, que los mandamientos del Señor son difíciles, no, son rectos. ¿Y qué es lo que hacen? Traen alegría al corazón. Nos podemos sentir alegres cuando obedecemos los mandamientos de nuestro Señor. Traen alegría al corazón. Los mandatos del Señor son ¿qué? Son claros, no son oscuros. Es que no sé, como que la cosa. No. Los mandatos del Señor son claros. Son oscuros para aquel que no le conoce. Dan buena percepción para vivir. Me encanta. Dan buena percepción para vivir. La reverencia al Señor es pura. ¡Wow! Permanece para siempre. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. ¡Wow! Por eso es que tanto lío de querer desacreditar la palabra de Dios. Las leyes del Señor son verdaderas. Cada una de ellas es imparcial. Son más deseables que el oro, incluso que el oro más puro. Son más dulces que la miel, incluso que la miel que gotea del panal. ¿Por qué entonces andamos buscando oro y andamos buscando otras cosas que nos satisfacen en lugar de buscar el carácter de Dios, de querer conocerle mejor a través de la Escritura, a través de lo que ya está escrito, de lo que ya se nos ha revelado en la palabra que le llamamos nosotros Biblia? Biblia. En inglés, déjame ver si lo puedo traducir aquí. La palabra Biblia o Bible. Alguien salió con esta cuestión y me parece encantadora. Es Basic Instructions Before Leaving Earth. Es una básica instrucción. Escuche, básica instrucción antes de partir de aquí, de la tierra. Increíble, porque es cierto. Ahí está la instrucción, ahí está lo que Dios quiere que sepamos para poder salir de esta tierra y gozar de vida eterna con Él. Porque de que vas a vivir eternamente, lo vas a hacer. La cuestión es ¿con quién? ¿Dónde? ¿En su gloria o en el infierno? Por eso necesitamos meternos, escudriñar las Escrituras, meditar en ellas, aprenderlas, obedecerlas. Me encanta. Debemos buscarla más que el oro, más que la miel, más que la miel que gotea del panal. Salmos 19, 7 al 14. Versículo 11 nos dice: sirven de advertencia para tu siervo. Sirven de advertencia para tu siervo. Y mire, hablando un comercial no pagado. Mucha gente se ofende con esto. Pero por eso a mí me gusta leer diferentes versiones para ver que a veces traducen ciertas palabras de diferentes formas. Bueno, cuando habla de siervo, en realidad está hablando de esclavo. Y mucha gente se ofende.
yo no soy esclavo de nadie. La Biblia dice que sí, que hemos sido comprados con un precio muy alto. Y el haber sido comprado quiere decir que vengo a ser esclavo ahora de aquel que me compró, que es Cristo Jesús. Lo que pasa es que la connotación de la palabra esclavo es una connotación negativa. Pero si leemos la Escritura, entendemos exactamente lo que nos está diciendo. Sirven de advertencia para tu siervo, una gran recompensa para quienes la escuchó, una gran recompensa para quienes las obedecen. ¿Cómo puedo conocer todos los pecados? ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? Límpiame de estas faltas ocultas. ¡Qué tremendo! ¿Cómo puedo conocer todos los pecados escondidos en mi corazón? En nuestro corazón hay pecados escondidos que nadie sabe, pero Dios sí los conoce. Por eso debemos pedirle que nos limpie de todas estas faltas ocultas que nadie sabe, pero Dios las conoce. Versículos 13 y 14 nos dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Mire qué tremendo. Libra a tu siervo de pecar intencionalmente. Porque ese es el problema. Cuando lo hacemos intencionalmente, cuando sabemos que está mal, pero no nos importa y de todas maneras lo hacemos intencionalmente y le buscamos excusas. Pero aquí, pero esto, pero no, es intencional. Que dice: libra a tu siervo de pecar intencionalmente. No permitas que estos pecados me controlen. El pecado quiere controlar nuestras vidas. Si nosotros le permitimos, nos va a controlar. Y entonces venimos a ser siervos o esclavos del pecado, si es que lo dejamos o le permitimos que nos controle. De igual forma debemos permitirle entonces al Espíritu Santo de Dios que sea Él quien controle mi carácter, quien controle mi forma de vivir. Entonces dice: entonces estaré libre de culpa y seré inocente de grandes pecados. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Mire, aquí le va. Iglesia Renacer, este es el versículo para memorizar. Salmos 19, 14. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Segunda de Pedro 1, 3 al 4 nos dice, tengo que apurarme porque se nos va el tiempo. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 1, 3 y 4 nos dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos ¿cuándo? Al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado ¿qué? Todo. Usted es muy inteligente y todo es todo. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. ¿Qué tenemos que andar buscando más? Todo lo que necesitamos para vivir una vida recta delante de Él, ya lo tenemos. Ya Dios nos lo ha revelado a través de la creación, a través de su Hijo Jesucristo, a través de la palabra que nosotros llamamos Biblia. El problema es que no nos gusta. No queremos aceptar la creación de Dios. No queremos aceptar que Cristo es el único camino, la verdad y la vida. Y que nadie va a llegar al Padre si no es a través de Él. Pero no nos gusta que como que la palabra quiera imponerse en nosotros. Bueno, ese es otro asunto. Pero ya Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud.
Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Me encanta. Versículo 4. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo, causada por los ¿qué? Por los deseos humanos. Mi hermanito, debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Pero recuerde, a veces solo nos gusta leer con lo que comienza la promesa, pero hay muchas otras cosas que siguen después. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Queremos que nos vaya bien, pero no queremos honrar al padre y a la madre. No funciona así. No funciona de esa manera. Dios desea que estas promesas nos ayuden a participar de su naturaleza divina, a escapar de la corrupción del mundo. La corrupción del mundo, sí, causada ¿por qué? Por nuestros propios deseos humanos pecaminosos. ¡Wow! Libro de Juan. Juan 20, 30 y 31. Juan 20, 30 y 31 nos dice lo siguiente. Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas. ¿Escuchó? Los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas, las que tenemos en la Escritura, las que tenemos en la Biblia. Pero ¿qué tal? No te preocupes de qué tal de las que no. Preocúpate de las que fueron registradas en la Biblia. Estas se escribieron ¿para qué? Para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. ¡Qué excelente! ¿Tienes al Hijo de Dios, al Mesías, al Hijo de Dios? ¿Has creído y continúas creyendo en Él como tal, como Dios? Entonces podemos tener vida por el poder de su nombre. Nos dice, les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. ¡Oh, qué excelente! Este libro tiene mucho más valor que toda la plata y el oro del mundo que tú puedas obtener en esta tierra. Pero necesitamos no solamente leerlo, sino obedecerlo, practicarlo. Si no, no nos sirve absolutamente de nada. Primera de Juan 1, del 1 al 4. Él, quien es la vida misma, Jesús, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. ¿Escuchó? No hay vida eterna en ningún otro, en Jesús únicamente. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Me encanta. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¡Qué tremendo! Cuando nosotros creemos la Biblia. Mira, hay mucha gente el día de hoy creyendo otro evangelio, no el evangelio que se predica en las Escrituras, que está escrito en la Biblia. Y creemos que tenemos comunión, y la comunión que estamos teniendo, si hemos creído otro evangelio, el cual no es el que está escrito en la Escritura, tenemos entonces comunión, pero con demonios. No, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Usted me perdona, pero la verdad hay que proclamarla. Versículo 4.
escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Que el Señor nos ayude. Escuche, que el Señor nos ayude a poder aprender nosotros lo que está escrito en las Escrituras. Que como Moisés deseemos conocer más, en una forma más íntima, más personal, a nuestro Señor Jesucristo. Conocerle más para servirle mejor. Para servir mejor a su iglesia. Para que Él reciba toda la gloria y toda la honra. Vamos a seguir en los próximos domingos. Vamos a seguir hablando acerca de las excelencias de nuestro Dios. Mientras tanto, pidámosle al Señor que pongamos en práctica lo que vayamos aprendiendo. En el nombre precioso de Jesús, que Dios te bendiga y que haga resplandecer su rostro sobre ti, que vengas a conocerle, no por lo que yo estoy diciendo y comunicando, sino porque Él mismo se revele a ti personalmente, a tu persona. Él desea revelarse a ti. Búscalo y vas a encontrar esa relación íntima, personal, que Él está queriendo tener contigo. Hasta el próximo domingo. Que Dios te bendiga. Y recuerda, no hay nuevas revelaciones. Ya están ahí. Léelas, medítalas, practícalas. Dios te bendiga. Hasta la próxima.